entonces lentamente los queridos estudiantes y también docentes de la comunidad educativa del Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús, para quienes pido un fuerte aplauso. Porta el escudo institucional Mayra Benítez e Iván Centurión. Porta el pabellón patrio Jazmín Maribel Benítez Ortigosa. Porta la bandera distrital Rocío Cardoso González. Porta la bandera institucional Jordi Ronaldo Cabrera Acosta. Y porta la bandera boliviana como símbolo de paz entre las naciones Sebastián de Jesús. Recordando de esta manera adelantadamente que en 1932 al 1935 fueron valientes los que en esa época lucharon para defender nuestra querida patria paraguaya. Además, es bueno fomentar la paz como símbolo de intelectualidad y, claro, fomentando la conciencia pacífica en las personas. De esta manera hacen gala los queridos estudiantes del Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús. Honor y gloria a nuestros héroes del Chaco. La señorita Mayra Benítez. Porta la bandera distrital Rocío Cardoso González. La bandera institucional el alumno Jordi Ronaldo Cabrera Acosta. Y promoviendo el símbolo de la paz, la bandera boliviana, porta el alumno Sebastián de Jesús, Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús de la comunidad de San Francisco. Honor y gloria a nuestros héroes del Chaco, quienes valientemente han combatido. Además, contamos con la presencia muy digna y respetable de la señora, que también está con un alumno vestido justamente como un soldado chaqueño que ha demostrado valentía, coraje y esfuerzo. Demostremos actualmente con nuestras acciones, queridos compatriotas. Con nuestras acciones podemos demostrar que símbolo de paz, de honor y gloria. Abre el desfile el alumno Franco Fabián Benítez. El mensaje del Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús refiere a honor y gloria a nuestros héroes del Chaco, que con un grito de vencer o morir entregaron su vida por el Paraguay. Bravos leones que con abnegación y sacrificio defendieron el Chaco paraguayo. Aplausos para esta querida señora que hace representación a aquella época vivida de sufrimiento, y mediante eso tenemos un país libre, soberano y pacífico. El cuadro alegórico del Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús, homenajeando al general de la victoria chaqueña, Mariscal Félix Estigarribia, con el estudiante Rolando David Aquino, acompañado a doña Elsa Bravo Acuña
hija del excombatiente don Pultrano Bravo Aguirre, que lleva la nomenclatura actual de la Plaza de San Francisco, en homenaje a todos los excombatientes de esta comunidad. Y el distrito de Santa Rosa Misiones, resolución municipal mediante presentado por el Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús ante la Junta Municipal de Santa Rosa Misiones. Demostrando destrezas, nuestro querido chirolero del Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús, destrezas, habilidades en honor a la patria. El Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús, para rendir un merecido homenaje por los 90 años de conmemoración de la paz del Chaco entre Paraguay y Bolivia. En el presente año abrazó el proyecto de puesta en valor de las muestras itinerantes, historia, patrimonio y memoria del Museo Tierra Guaraní de la Itaipú Binacional, contribuyendo de esta manera al conocimiento de estudiantes de instituciones de nivel medio y jóvenes universitarios. Abrió también el desfile la señorita Milagros Luján Vera, y el plantel docente está integrado por la directora de la institución, la licenciada Ruth Eunice Almada García, los catedráticos que la acompañan, la licenciada abogada Elsa Nidia Acuña Sosa, el licenciado Silverio López Mendoza, el licenciado Isabelino Irana, la licenciada Magdalena Paredes Valdés y la licenciada Vilma Gaona. Recordando nuevamente a nuestra hermosa chirolera, la señorita Milagros Luján Vera, que hace gala de sus destrezas, habilidades ante el palco. Fuertes los aplausos para estos integrantes del Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús. Se acerca lentamente los jóvenes entusiastas del Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús, y de esta manera, en perfecta marcha, homenajean a los héroes de la patria. Honor y gloria a nuestros héroes del Chaco, que con un grito de vencer o morir entregaron su vida por el Paraguay. Bravos leones que con abnegación y sacrificio defendieron el Chaco paraguayo. Se acerca entonces lentamente ante nuestras autoridades educativas y nuestro querido intendente, licenciado Rubén Jaquet, la señorita Milagros Luján Vera, haciendo gala de sus destrezas y habilidades. Dirigen el escuadrón de alumnos Fernando Mareco, Cristian Maidana. El escuadrón está conformado por los siguientes alumnos: Derlis Villalba, Miguel de Jesús, Robert Noguera, José Carlos Brites, Pablo Vera, Ananías Acosta Areco, Diego Ramírez, Ricardo Galeano, Cristian Jiménez, David Vera, Brian Benítez y Martín Barrios. Vamos paraguayos a defender nuestro suelo patrio que no vio nacer. La patria nos llama a empuñar, fuertes nuestras armas para luchar. Soy la herencia de un viejo león que de un zarpazo tomó Boquerón. Yo voy al Chaco con sangre a escribir las dos palabras: vencer o morir, vencer o morir. Vamos paraguayos a defender nuestro suelo patrio que no vio nacer. La patria nos llama a empuñar, fuertes nuestras armas para luchar. Soy la herencia de un viejo león que de un zarpazo tomó Boquerón. Yo voy a Chaco con sangre a escribir las dos palabras: vencer o morir,
podíamos esperar. Una sociedad con valores a través de estas canciones que hacen que nos enorgullezca como paraguayos y paraguayas. Fuerte nuevamente los aplausos para la excelente participación del Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús. Dirigen el escuadrón de alumnos Carolina Lugo y Cintia Jiménez. El escuadrón de alumnas está conformado por Andrea Leticia Gómez, Miguelina Almeida, Tania Acosta, Fiorella Acosta, Liz Paredes, Alana Benítez, Sandra Cardoso, Karen Acosta, Luz Valdés, Mayerly Guerrero, Ivonne de Jesús, Fiorella Vargas, Luna Guerrero, Lucía Mancuello, Ángela Galeano, Fátima Villar, Marina Vargas, Rosana Vargas, Sandra Mascareño y Macarena Costa, además de Minerva Almeida. El hecho histórico ocurrido hace 90 años debe traernos al presente la memoria de aquellos 30.000 hijos del Paraguay que ofrendaron sus vidas en el Chaco. Los estudiantes del Colegio Nacional Sagrado Corazón de Jesús nos llaman a honrar el sacrificio, estudiando mucho, trabajando honestamente y amando profundamente a nuestra querida patria. Muchas gracias. Señoras y señores, de esta manera convocamos a la Universidad Metropolitana de Ascensión UMA, que también hace galas de presencia en esta recordación de la fecha de la paz del Chaco. Ante las autoridades presentes, ante la comunidad educativa, la Universidad Metropolitana de Asunción UMA fue creada por ley número 2073-2003. Rectora doctora María Liz García de Arnol. Misión: formar personas idóneas con valores morales que vivencien la ética profesional con estricto respeto a los derechos humanos, capaces de insertarse en las tecnologías modernas con conocimiento de idiomas y que practiquen la honestidad para la convivencia de una sociedad cooperante, digna y con un estilo de vida democrática.